Bienvenidos a su canal Julio Benito Channel. Si este tipo de contenido te edifica y quieres seguir creciendo en la palabra, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Qué pasa cuando el amor se rompe, pero la fe sigue en pie? ¿Puede un cristiano divorciado volver a amar y casarse otra vez sin estar en pecado? Hay cristianos que viven atrapados entre la culpa y el deseo de una nueva oportunidad. Personas que fallaron o que fueron traicionadas, que quisieron luchar pero el otro no quiso seguir. Hoy vamos a hablar del divorcio según la Biblia, sin juicios, sin condenas, pero con verdad. Porque no todo es blanco y negro. Hay dolor, hay traumas, pero también hay compasión y sí, hay esperanza. Porque el dolor del divorcio no es algo que se resuelve con un solo versículo, y tampoco es un tema blanco y negro. Hay pasajes duros, sí, pero también hay gracia. Hay heridas, pero también hay esperanza. Y si vos has pasado por eso, quiero decirte algo desde ya. Dios no ha terminado con vos. ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no estaba pensando en un contrato legal, sino en un pacto espiritual. Génesis 2:24 dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Usa una sola carne no es solo compartir una casa o una cama, es compartir vida, un propósito, una fe. Es una unidad profunda que Dios diseñó para que fuera duradera, como un reflejo del amor fiel entre Cristo y su iglesia. Jesús lo reafirma en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero aunque Dios estableció el matrimonio como algo sagrado y permanente, también conoce la dureza del corazón humano, las heridas, las traiciones. Por eso, permitió ciertas excepciones, no para promover el divorcio, sino para limitar el daño. En el corazón de Dios está la restauración, no la separación. Pero también Él es justo y misericordioso. Por eso, entender por qué existe el divorcio en la Biblia es el siguiente paso. Si el plan de Dios para el matrimonio era que fuera para toda la vida, ¿por qué entonces existe el divorcio? ¿Será que Dios cambió de parecer? ¿O será que nuestra realidad está muy lejos del diseño original? Jesús mismo responde esta pregunta cuando los fariseos le preguntan si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo. En Mateo 19:8, Él les dice, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. En otras palabras, el divorcio no fue idea de Dios, fue una concesión por el pecado humano. Dios permitió el divorcio no porque lo deseara, sino porque sabía que el corazón humano puede ser terco, egoísta, infiel, y que a veces ese pacto sagrado se rompe desde adentro. En muchas situaciones, el divorcio no es una salida fácil, como algunos creen, sino la consecuencia dolorosa de una relación donde ya no hay respeto, ni fidelidad, ni voluntad de reconciliación. A veces hay traición, a veces hay abandono, a veces hay abuso.
Y aunque a Dios no le agrada el divorcio, tampoco ignora el sufrimiento de quienes lo viven. El profeta Oseas fue llamado a algo impresionante. Dios le pidió que se casara con una mujer infiel y que la perdonara una y otra vez. No porque Dios apruebe la infidelidad, no, para nada, sino porque quería mostrar cuán grande es su amor por su pueblo, aunque éste le fallara. Pero ojo, Oseas fue una excepción con un propósito profético. Dios no exige que toda persona viva atrapada en una relación tóxica o destructiva en nombre del amor. El mensaje de Oseas es que Dios siempre busca la restauración antes que la ruptura, pero no ignora cuando el corazón se cierra por completo. Por eso el divorcio aparece en la Biblia no como excusa, sino como un último recurso cuando el pacto ya ha sido roto desde adentro. ¿Cuándo la Biblia permite el divorcio? Aunque Dios diseñó el matrimonio para ser permanente, la Biblia reconoce que hay casos extremos donde el divorcio puede ser permitido. Jesús fue claro en Mateo 5, del 31 al 32. Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y lo repite en Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Eso nos muestra que la infidelidad sexual puede ser una causa legítima de divorcio. No es una obligación divorciarse, pero sí una opción válida cuando la confianza ha sido rota de forma tan profunda. Más adelante el apóstol Pablo añade otra situación: el abandono de un cónyuge no creyente. Dice en Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz Dios nos llamó. En otras palabras, si la otra persona se va y ya no quiere estar, Dios no te obliga a mantener un pacto que la otra persona ya rompió. Ahora bien, hay casos que no están descritos textualmente en la Biblia, pero requieren discernimiento, como el abuso físico, emocional o espiritual. Aunque no se menciona como causa directa de divorcio, Dios jamás aprueba el maltrato ni manda a nadie a permanecer en una situación que pone en riesgo su salud, su dignidad o su vida. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y Miqueas 6:8 dice: ¿y qué pide Jehová de ti sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios? Por eso, si estás en una situación de abuso, no te quedes en silencio. Busca ayuda. Dios es justo y no te llama a vivir atrapado en el dolor. Fuera de estos casos, la Biblia no da libertad para el divorcio por razones como: ya no lo amo, hemos cambiado, es que ya no me hace feliz. Porque el amor bíblico no se basa solo en sentimientos, sino en compromiso y fidelidad. Aún así, cada caso tiene su contexto, su historia, su profundidad. No se trata de juzgar con rapidez, sino de buscar dirección, verdad y gracia en la palabra de Dios, que es lo que más importa. ¿Y volver a casarse es pecado? Esta es una de las preguntas más delicadas dentro del cristianismo. Si me divorcié, ¿puedo volver a casarme sin pecar? Algunos enseñan que volverse a casar siempre es adulterio, sin importar las circunstancias. Pero veamos,
lo que realmente dice la Escritura. En Lucas 16, 18, Jesús dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada por medio del marido adultera también. Palabras duras, sí, pero hay que entender el contexto. Jesús hablaba a una cultura que permitía divorciarse por cualquier motivo, incluso por puro capricho. Su objetivo no era condenar a todos los divorciados, sino confrontar el corazón ligero e irresponsable con el que se estaba rompiendo el pacto matrimonial. Por otro lado, la Biblia no condena al nuevo matrimonio cuando el divorcio fue por una causa legítima, como la infidelidad o el abandono. Si el pacto fue roto de forma irreversible y la persona ha buscado a Dios con sinceridad, no vive bajo condenación. Entiendan muy bien esto. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, volver a casarse no debe hacerse por soledad, por presión o por pura emoción. Debe hacerse buscando la voluntad de Dios con el corazón limpio y con un deseo genuino de honrar a Cristo. Si estás considerando una nueva relación, primero pregúntate, ¿he sanado? ¿Estoy listo, lista para amar como Cristo ama? ¿Estoy caminando en obediencia? Y si ya te volviste a casar y todavía arrastras culpa o dudas, acércate al Señor, confesá, perdona y empezá de nuevo con santidad. Compasión, gracia y restauración. A veces el problema no es que la persona no conozca la Biblia. El problema es que conoce los versículos, pero no siente perdón. Vive atrapada o atrapado entre la culpa, el qué dirán y el temor de estar en desobediencia. Pero la Biblia no es un libro solo de reglas. Es una carta de amor escrita por un Dios que sana lo que el pecado ha roto. Jesús no vino a condenar al que fracasó, vino a restaurarlo. En Juan 8, cuando los fariseos trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, listos para apedrearla, Jesús les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, él la miró y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la gracia de Cristo. No ignora el pecado, pero tampoco apaga al que está quebrado. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, divorciado, dolido, con miedo de empezar otra vez, Dios no te ha abandonado. Él todavía escribe nuevas historias. La clave está en rendirle todo. Rendirle tu pasado, tus errores, tus heridas y tu deseo de volver a amar. Porque la restauración de Dios no es parcial. Recuerda, es total. Tal vez te divorciaste por un error o tal vez por una traición. Tal vez intentaste todo y aún así la otra persona no quiso seguir. Sea como sea, hoy te digo esto. Dios no ha terminado contigo. En Cristo no hay pasado que lo condene todo. Hay presente con propósito y futuro con esperanza. Si estás considerando volver a casarte, no lo hagas por presión ni por miedo.
ni por soledad. Hazlo por dirección, por sanidad, por un deseo real de honrar a Dios con tu vida. Y recuerda esto, muy importante, grábatelo en tu corazón y en tu mente. Dios no une personas por emoción. Dios une ministerios. Repito de nuevo, Dios no une personas por emoción. Dios une ministerios. Cuando Él junta a dos personas, lo hace con un propósito celestial. No es solo amor romántico, es un llamado compartido. En Amós 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y recordemos 2 Corintios 14, un versículo muy conocido, donde nos advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, antes de unirte a alguien, pregúntate, ¿tenemos la misma visión espiritual? ¿Servimos al mismo Dios? ¿Caminamos en la misma dirección? Porque cuando dos personas que aman a Cristo también sirven juntos, apoyan su llamado mutuo y construyen el reino juntos, entonces no es solo amor, sino que también hay un propósito eterno. Y si ya te casaste de nuevo, no vivas bajo la culpa. Vive con gratitud, con humildad y con compromiso. Porque Dios no te llama a quedarte atado a lo que fue, sino a vivir en obediencia a partir de hoy. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús no vino para explicar cada regla del matrimonio, vino a sanar los corazones rotos, a restaurar vidas y mostrarnos el verdadero amor. Así que si hoy estás dolido, confundido o con temor, entrégaselo todo a Él, porque donde termina tu fuerza, comienza su gracia. Gracias por ver este video. Si te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Seguimos aquí cada semana hablando con verdad, con Biblia y con corazón. Y recuerda, busca la verdad en la palabra.